Hola a todos, después de semanas de ausencia, producto de mucho trabajo y estrés laboral, vuelvo al canal. Sin embargo, no dejaré de hacer las cosas que me apasionan, porque en ese sentido estaré traicionando mis ideales. Y mis ideales son mucho más fuertes de cualquier forma convencional para poder sobrevivir a este. ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque en esta oportunidad voy a hablar sobre un filósofo francés del siglo XX, que incluso trabajó mucho estas ideas, el cual se llama Gilles Deleuze, y su gran libro Conversaciones. Este libro lo adquirí porque estaba leyendo su obra magna, que es Anti-Edipo y Mil Mesetas, Capitalismo Esquizofrénico. Él fue un filósofo francés que escribió en conjunto con Félix Guattari esta magna obra de 2 volúmenes, en el cual trabajó el concepto de máquinas deseantes. Las máquinas deseantes somos nosotros, deseando cosas constantemente, sin efecto en el sentido de satisfacción. Máquinas deseantes sin órganos, de forma esquizofrénica, en donde trabajamos para que buscar una libertad, y es una libertad que nos termina condenando. No hay nada más absurdo que combatir por una servidumbre y creer que es una libertad. Al final, estamos luchando para salir de la cárcel, sin embargo, cada vez nos acercamos más. Deleuze fue un gran admirador del gran filósofo Friedrich Nietzsche, y de hecho él nos comenta y nos relata que Friedrich Nietzsche fue uno de las personas que más gestó filósofos en el siglo XX, entendiendo todos los ensayos que se escribieron en el siglo XX bajo su nombre. Incluso hasta más estimulaba más que Sigmund Freud y Karl Marx. Eso nos contaba Deleuze, que por cierto yo también estoy de acuerdo. Es importante también recalcar la amistad y admiración que sintió Gilles Deleuze por Michel Foucault. Y de hecho en este mismo libro se le entrega un capítulo de conversación a Michel Foucault, en donde Deleuze nos cuenta que para él Michel Foucault es el filósofo más importante del siglo XX. Incluso con Michel Foucault comparten el concepto de sociedad disciplinarias. ¿Y qué son las sociedades disciplinarias? Son ciertas sociedades que de alguna otra forma nos adoctrinan y también nos ayudan a tener una disciplina con respecto a cárceles, hospitales, colegios, trabajos. Y si de alguna otra forma te invita a una manera civilizada, a una manera de libertades, para conseguir quizás sueños, o quizás de mi parte decir el mismo sueño americano, en donde cuando tú estás fuera de esas disciplinas, comienzas a ser una persona normal, un terrorista y una persona antivida. Nihilista podría ser. Deleuze también nos habló sobre la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Para él apostaba a crear conceptos, a inventar. Un toque incluso artístico de parte de Deleuze. Para Deleuze la filosofía no solamente era un sistema de pensamiento, de contemplación o de criticar a otros filósofos, sino que era crear conceptos, un sistema, un método de. Por eso nos habló de ciertos conceptos como el rizoma, de las mismas máquinas deseantes, de antidipo, que el antidipo finalmente era una represión a estas máquinas esquizofrénicas capitalistas de querer cosas. Al igual que las mil mesetas, también nos contó sobre la rizoma, que al final es un sistema abierto, en donde incluso dentro de este mismo sistema abierto, él nos mencionó al escritor francés Maurice Blanchot. Y también nos contaba ciertas cosas relacionadas con Jacques Lacan dentro de teorías del psicoanálisis, en donde el psicoanálisis nos afirmaba él con Guattari que estaba en pañales. Creemos que en esa forma quizás como materialista, no en el sentido materialista del hombre dentro de la tierra de forma existencial, sino materialista de percibir todo como consumo, el psicoanálisis no nos muestra una forma de entender el comportamiento humano, sino que el psicoanálisis, por lo menos el psicoanálisis del siglo XX, de lo cual Lacan no estaba muy de acuerdo,
Ese psicoanálisis lo que era finalmente era seguir disciplinando personas. Y eso es lo mismo que nos decía Deleuze. Es un medio más de disciplinario a los humanos que vivimos y que incluso el psicoanálisis en ningún caso es una forma de poder combatir ciertas enfermedades mentales. Entendiendo que es una enfermedad mental, sino que aquí las mismas sociedades disciplinarias coinciden quién es una persona enferma a través de de ejercer poderes, incluso de cómo sentirte y de qué tienes que hacer. Deleuze también era muy cercano al cine, al arte, y también hay capítulos relacionados con el cine en donde se manifiesta con su admiración al cine y que además él le llama mucho la atención de que no existan filósofos que trabajen el cine, entendiendo que la filosofía siempre quiere trabajar el movimiento, o el pensamiento en movimiento en este caso, y el cine tiene una imagen en movimiento, y a través de las mismas imágenes nos podían expresar pensamientos o ideas filosóficas, de las cuales la filosofía estaba un poco exenta. Es más, las cosas mismas son imágenes, nos decía Deleuze, y están ahí, no están en la mente, porque el cerebro es una imagen. Bueno, nos habló de la imagen tiempo, la imagen movimiento y, bueno, la tarea también, como había comentado, de crear conceptos, constantemente crear conceptos, como había contado anteriormente, algo muy artístico de su parte. Y también hay que resaltar y que es muy importante la parte política de Deleuze. Tanto Deleuze como Fritz Guattari pertenecieron a partidos de izquierda de corte comunista o marxista. En Francia incluso apoyaron en mayo del 68. Luego de esto, Deleuze, por lo menos Deleuze, se sentía una persona muy decepcionada del sistema político que se nos presenta hasta en la actualidad. Este sistema político democrático en donde elegimos a los presidentes y nos tenemos que sentir culpables o responsables de la persona que se lo elegía porque nosotros fuimos los que lo eligieron. Según Deleuze, no había forma de que, porque él se consideraba de izquierda, la izquierda que él estaba y se sentía identificado o que al menos apostaba, no existía en el sistema democrático, porque la izquierda era para la mayoría y la derecha o la derecha izquierda que se presenta como alternativas para la minoría. Con esto quería decir que cuando se votaba a izquierda, tu voto no existía, porque de forma democrática solamente había una élite a la cual tú ibas a elegir, que estaba disfrazada de una elección. Entonces la izquierda te decía es para la mayoría. ¿Y qué es lo que hacemos terminando la mayoría? Votando por la minoría. Era una democracia inversa. Muy interesante el pensamiento de Deleuze en ese sentido. E incluso él decía que la izquierda nunca estaba en el poder o casi nunca va a estar. En ese sentido él votaba nulo porque sabía que si votaba por esa izquierda estaba siendo un hipócrita. Era una mentira finalmente. Y el concepto, como ya he mencionado, la crítica al capitalismo fue fundamental en Deleuze, en su obra como filósofo. También le dedicó ensayos a grandes escritores como Marcel Proust, Franz Kafka, Friedrich Nietzsche, yo lo había contado, Leibniz, el filósofo alemán también. Y también ha hablado de grandes pensadores franceses del estructuralismo como Althusser, Jean Genet, entre varios otros que aparecen ahí. Jean-Paul Sartre también aparece por ahí. Pero es muy entretenido el libro y te acerca mucho a la visión de Deleuze, que es una visión bastante interesante porque es realista en mi sentido, que expone lo que es y la crítica al sistema que vivimos en este momento, que es un sistema que adoctrina, te obliga a vivir una forma convencional, de alguna otra forma, una forma imperante, y quienes se cuestionan o quienes son distintos terminan siendo excluidos por la responsabilidad de las sociedades disciplinarias, en donde los seres humanos que pueden sentir algo más allá son cuestionados y llevados al manicomio, como también personas que no están de acuerdo con el sistema son tratados de locos. Inmediatamente se me viene a la cabeza Hölderlin, Nietzsche, entre otros, Ezra Pound, qué sé yo. Así que, bueno, y también contar el trágico desenlace de Les, que se termina suicidando en la década de los 90, arrojándose desde un edificio hacia el vacío, producto de sus dolores al pecho. Tenía una enfermedad, no me acuerdo, le costaba respiratoria si no me equivoco. Y Les
prefiero quitándose la vida. Así que un grande Gilles Deleuze, a quien le guste la filosofía, léalo sin duda. Una crítica muy importante al sistema que estamos viviendo en la actualidad, en donde se disfraza todo de libertad cuando son totalitarismos, son sistemas financieros totalitarios en los cuales siempre se benefician unos pocos y se ven perjudicados los mismos de siempre. Es una servidumbre, la servidumbre no ha terminado nunca, la explotación tampoco, sino que la disfrazamos con la técnica y que la hacemos un poquito más cómoda para creer que somos mejores personas a través de ciertas moralidades hipócritas. Así que eso, en el sistema liberal prefiero sentirme un esclavo, así que muerto la libertad y muerta la democracia, porque no existe solamente a hacerlo ilusos. Y Deleuze, un grande. Eso. Gracias por ver.